Saludos, damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, él es asambleísta por la provincia de la Suay, se pertenece al movimiento UNES. Le damos la bienvenida, asambleísta Lloret. Quisiéramos conocer algo más sobre esta decisión que se tomó el día de la asamblea que pretende bloquear la intención del gobierno de vender el Banco del Pacífico. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Un cordial saludo para usted en esta mañana, para Rosana y por supuesto para la directa audiencia de Antena 1. Bueno, en realidad creo que esa es una preocupación no solo desde la Asamblea Nacional, sino desde la propia ciudadanía. Resulta que hay la pretensión y el interés de parte del gobierno de vender uno de los principales bancos que forman parte del sistema financiero del país, es el segundo banco más grande del país. Y es evidente, pues digamos a todas luces, que hay un interés específico en ese banco. No desde ahora, que es el presidente de la República, el presidente Lasso, y que también su familia posee una institución financiera, sino ese interés viene desde hace algunos años atrás. Y resulta que para el efecto de lo que hemos podido evidenciar, lo que se ha logrado en estos últimos meses con el Banco del Pacífico es prácticamente tratar de desmantelarlo, tratar de reducir, digamos, sus capacidades. Hemos visto cómo se han reducido una serie de agencias en el país. Entonces lo que están haciendo es tratando de limitar sus capacidades del propio Banco del Pacífico, cuyo dueño es la Corporación Financiera Nacional, es decir, todos los ecuatorianos, tratar de disminuirlo para venderlo, como saben decir coloquialmente, estimado Gustavo, a precio de gallina con mal. Y eso no se puede permitir en el Ecuador, y mucho menos, digamos, un banco que cumple otras funciones también. Sí. Antes de ir a esos detalles adicionales, asambleísta Lloret, cuéntenos qué evidencias se tienen sobre estas manipulaciones que se habrían hecho del banco. Se ha informado, lo hemos informado también en este medio de comunicación, pero por piezas, lo que sucede en un sitio, en otro, el cierre de agencias, se ha hablado de despidos de personal, se ha hablado de un trabajo a medio pulmón, por llamarlo de alguna manera, en las sucursales con muy poca gente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice el diagnóstico de la Asamblea Nacional tratando de reunir información objetiva sobre el tema? Bueno, primero decirle que esto no es nuevo. Desde el periodo anterior, inclusive en el propio gobierno de Moreno, se ha pretendido la venta de este banco, de esta institución financiera. Había una tela de duda, un manto de duda con respecto a la información. Es por eso que la asamblea anterior logró, a través de una resolución, quitar ese manto, digamos, cualquier reserva que exista sobre la información de la institución financiera. Esta no puede ser ocultada, digamos. Pero resulta que al final del día, la información que nos llega también a la Asamblea Nacional es a cuentagotas. Es por eso que el día de ayer se resolvió la comparecencia de las diferentes autoridades que forman parte del banco. Hay el gerente, un señor González, y también los representantes de la Corporación Financiera Nacional, precisamente para poder obtener esa información. Lo que se conoce, y en buena hora que ustedes también lo hayan informado, es, digamos, el cierre de algunas agencias, provincias como Tungurahua, en la Amazonía, agencias que, digamos, atendían a los diferentes clientes. Lo que se trata es de reducir las capacidades del banco para poderlo vender, digamos, a un precio menor, a un precio que sea más cómodo, digamos, para el interés específico de alguna persona o de algún grupo económico. Pero lo que no se conoce a ciencia cierta precisamente son esos detalles de la venta del Banco del Pacífico. Y es para eso precisamente que la Asamblea Nacional el día de ayer tomó esa resolución, para que se entregue toda la información, a sabiendas que la propia Asamblea ya quitó ese manto de opacidad que había con respecto al limitante de la información en la venta del Banco del Pacífico, estimado Gustavo. Ingeniero Lloret, muy buenos días. Entre algunas de las razones que se ha difundido para la venta de una entidad bancaria como es el Banco del Pacífico es que el Estado ecuatoriano, entre sus roles, no tiene administrar una entidad bancaria de estas características, y la otra que se ha venido difundiendo es que con esta venta, con estos recursos, se financiaría la atención de la desnutrición infantil. ¿Cuáles son sus criterios al respecto? Gracias, Rosana. Mire, algunas reflexiones con respecto a esas acciones, a esos criterios que se han vertido.
Lo primero que debemos decirles es que en relación al Banco del Pacífico, precisamente esa es una institución financiera que ha dado muestras, digamos, de la capacidad que tiene el sector público de administrar precisamente la cosa pública. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es la estrategia que está detrás de las acciones del gobierno? Y eso tiene que entender la ciudadanía. Lo que buscan es denostar lo público, decir que lo público no vale, que lo público, que el Estado no puede administrar, y ellos mismos se vuelven incapaces de poder administrar la cosa pública. ¿Para qué? Para venderlo, para luego venderlo, es decir, ese es el justificativo. El Estado no puede administrar lo público y hay que venderlo. Pero precisamente en el Banco del Pacífico se da cuenta de una serie de utilidades que ha tenido el banco durante los últimos años. Es preferible, a mi modo de ver, un banco que genera utilidades que podrían llegar inclusive a cerca de 100 millones de dólares anuales. ¿Acaso no es mejor tener esa institución financiera al servicio de todos los ecuatorianos y con las utilidades poder invertirlas precisamente en todo lo que tenga que ver con las obligaciones que tiene el Estado, incluyendo los temas de desnutrición infantil? A mi parecer, creo que sí. A mí me parece que es lo más adecuado antes que vender esa institución financiera, porque así no se resuelven los problemas del país. Por el contrario, si tengo una institución financiera que me genera utilidades todos los años, pues prefiero coger esas utilidades e invertirlas precisamente en el desarrollo del país. Eso sería lo lógico. Pero resulta que al final del día, para quienes están al frente de la administración del Estado, a mi modo de ver, hay un interés específico y hay un conflicto de intereses, estimada Rosana. ¿Cómo se puede pensar que el propio presidente de la República, su familia, tiene un banco? Y precisamente el interés del presidente Lasso viene desde hace 10 años atrás, incluso un poco más, con la intención de comprar esa institución financiera. Por ahí había una carta que le escribía al expresidente Rafael Correa en el año 2010, 2012, en el cual expresaba su interés de comprar el Banco del Pacífico. Entonces ahora lo que está haciendo, al ser él es el presidente de la República, es tratar de limitar las capacidades del banco y tratar de venderla, como se dice vulgarmente, a precio de gallina con mal, y eso no se puede permitir en el Ecuador. Aparte, y hay un elemento adicional, el Banco del Pacífico cumple otra función, que es una función de regulación también dentro del sistema financiero. ¿Por qué? Porque usted puede acceder a través del Banco del Pacífico. Le pongo 2 ejemplos nada más. Hay 2 tasas de interés para el crédito BID y para el crédito BIS. La tasa de interés a la cual se presta para vivienda en esos 2 casos es menos del 5%. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obliga a las otras instituciones financieras también a reducir sus tasas de interés, cumpliendo un rol autorregulador dentro del mercado. Y eso es fundamental también. Ahora, lo que ha dicho el señor González es que de lo que hemos hablado ahora y estas denuncias que se han hecho del cierre de agencias, de despido de personal, responde a una reestructuración operacional que le significaría al Banco del Pacífico, en este caso al Estado ecuatoriano, para este año un ahorro de alrededor de 60 millones de dólares. Esas son algunas de las explicaciones que han dado estas autoridades que entenderíamos tendrán que acudir a la Asamblea Nacional para dar mayores detalles. Bueno, justamente habrá que llevarla a la Asamblea Nacional para que nos entreguen precisamente esos detalles. A mi modo de ver, si usted cierra una agencia en una de las principales ciudades del país, como Ambato, por ejemplo, lo que está es limitando la capacidad de crecimiento de esa institución financiera. Y si es que usted ya no tiene una agencia bancaria del Banco del Pacífico, lo que va a hacer es seguramente cambiarse a otra institución financiera, porque ya no tiene, digamos, el lugar donde receptan su dinero o donde poder acercarse a realizar las diferentes transacciones en el orden financiero. Entonces, a mi modo de ver, esa es una forma de limitar las capacidades de crecimiento de la institución financiera. Habrá que ver si es que eso parte de un estudio técnico, de un estudio que permita, digamos, establecer el costo-beneficio de esas acciones o de esas medidas que se están tomando. ¿Qué es lo que considera usted pueden ser las acciones, los alcances que tenga la Asamblea Nacional sobre este tema? Bueno, las primeras acciones que hemos hecho lo habíamos establecido incluso en la Asamblea Nacional con la propia asambleísta Lira Villalba, que estaba detrás de este tema.
primero quitar ese manto de duda y sobre todo acceder a la información. Y eso fue a través de una resolución de la Asamblea Nacional que tomó en el periodo anterior para levantar cualquier sigilo, cualquier reserva de la información con respecto a la venta de la institución financiera. No se olvide que a la Asamblea no le quisieron dar absolutamente nada de la información porque decían que era información reservada. Entonces lo que hizo la Asamblea Nacional es levantar esa reserva de la información. Eso por un lado. Y por otro, lo que esperamos, estimado Gustavo, es que primero se transparente la información y al final del día también frenar esa intención, tratar de frenar esa intención del presidente Lasso de privatizar, de vender el Banco del Pacífico y mucho menos a un precio inferior del que se pueda estimar en un momento determinado. Hay una serie de consultorías que se habrían contratado por parte de la Administración del Banco del Pacífico para valorarlas. Quisimos acceder a esa información, fue prácticamente imposible. Entonces, eso es lo que se va a lograr con esta resolución de la Asamblea Nacional para poder establecer cuáles son esos criterios de orden técnico y al final del día tratar de frenar. No estamos de acuerdo con la venta del Banco del Pacífico, estimado Gustavo, por todo lo que acabo de exponer, porque incluso cumple un rol de regulación dentro del mercado y nos permite, sobre todo a través de esta institución financiera, poder insertar una serie de políticas y una serie de programas por parte del Estado a través de esta banca, que es parte también de la banca pública del país. En otro tema relacionado también con la banca del país asambleísta Lloré, la Asamblea ratificó 20 artículos del proyecto de ley orgánica para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional, que pretende evitar cobros indebidos y servicios no solicitados. A propósito de este proyecto, algunos de sus artículos habían sido vetados por el presidente de la República. Entendemos que este proyecto, ya con las modificaciones que se ha hecho, está listo para ser publicado en el registro oficial. ¿Qué consecuencias traerá? Gracias, Gustavo. Este es un muy buen tema, digamos. El día de ayer yo creo que fue una jornada importante pro defensa de los intereses de los clientes, de los usuarios del sistema financiero. En la mañana se aprobó una ley que la presentamos hace 3 años. No la quisieron tratar, digamos, en la asamblea anterior. El presidente Litardo la puso en el congelador. Hoy logramos, a través de nuestra bancada, y yo debo reconocer también la voluntad que ha tenido otras bancadas, otras fuerzas políticas, de tratarla y aprobarla. Pese incluso al intento del presidente Lasso de vetarla. Es más, él planteó un veto de 32 artículos al proyecto de ley, que lo habíamos concebido desde distintas vertientes políticas, porque también debo decir que hubieron otras iniciativas de otros sectores políticos que se fusionaron. Al final tenemos una ley aprobada. Esta tiene que ser remitida, entiendo que el día de ayer, al registro oficial. ¿Qué es lo que establece esta ley? Una serie de derechos y una serie de garantías a los clientes de la banca, Gustavo. Es decir, aquí se plantea, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos, que es el ente de control, una serie de atribuciones, entre las cuales está evitar, prevenir y desincentivar una serie de prácticas fraudulentas y prohibidas para proteger a los clientes. Pero también se establece que la Superintendencia de Bancos tiene que recibir un reporte de las instituciones bancarias que dé cuenta semestralmente de la situación del sistema financiero, pero sobre todo de los reclamos presentados por los clientes. A mí me parece importante que los ciudadanos puedan saber cuáles son los bancos que tienen más reclamos y cómo han sido atendidos de esos reclamos, para en el momento en el cual a mí me toque elegir con qué institución financiera me quedo, yo he de ver la que tiene menos reclamos, menos problemas y sobre todo garantiza los derechos de los usuarios. También planteamos que se tiene que masificar el uso de pagos electrónicos y medios digitales, pero se tienen que reducir esos costos, porque es la única forma de poder masificar. Entonces, el presidente Lasso lo que dijo, sí estoy de acuerdo en que se masifique, pero no estoy de acuerdo en reducir los costos de los servicios. Entonces, es un contrasentido. ¿Cómo voy a masificar si no reduzco los costos por la utilización de servicios financieros y servicios electrónicos? ¿Cómo puede ser posible que en el Ecuador, Gustavo, si usted va a un establecimiento y usted quiere pagar con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito,
lo primero que le dicen, no, pero si es que con tarjeta le cuesta el 8% más o ya no le hago el descuento del 10%. Bueno, pero esto sí cabe indicar, asambleísta Lloret, es un problema de los establecimientos, incluso es una actuación poco ética, pues las normas no indican eso, el costo o el precio que se pague por un bien o un servicio, ya sea con tarjeta de crédito o en efectivo, debería ser el mismo. Yo comparto ese criterio y esa reflexión. Eso es lo que debería pasar en el Ecuador. Eso sucede en otros países. Es decir, usted en países desarrollados en Europa, usted ya no utiliza prácticamente efectivo, utiliza medios de pago electrónicos. Es decir, su tarjeta de débito, inclusive para las cosas más sencillas. Para subirse en el transporte público, usted paga con su tarjeta de débito y su tarjeta de crédito. Pero aquí en el Ecuador es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque las comisiones en estas, por esa utilización de esos medios de pago van desde el 8% en adelante. Y si es que hacen diferido, inclusive un valor adicional. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando en esta ley? Que esos costos tienen que reducirse. Eso es lo que no quería el presidente Lasso. Ahora, ingeniero Lloret, precisamente la Comisión de Régimen Económico decidió acogerse a 12 de las observaciones y ratificarse en las otras de los textos respecto de las observaciones emitidas por el presidente de la República. Nos preguntamos cómo queda entonces la ley ahora, cuál es la situación en este momento. Justamente en esos 20 artículos les voy a tratar de resumir lo más relevante. Precisamente uno de lo más relevante dentro de esos 20 artículos, ahí yo creo que fue una batalla que ganó la ciudadanía, no la banca, ganó la ciudadanía el día de ayer. ¿Por qué? Porque se tienen que reducir los costos de esos servicios y masificar los medios de pago electrónicos, reduciendo los costos. Eso es lo que no quería el presidente Lasso. Otro de los temas importantes dentro de esos 20 artículos tiene que ver con los principios que están dentro de la ley. Hay el principio pro persona, por ejemplo. En caso de duda siempre será favorable a los clientes. Entonces, eso no quería el presidente Lasso. Cuando se plantea, por ejemplo, la carga de la prueba, ¿qué es lo que decía en el texto de la ley? Que nos ratificamos el día de ayer, eso es positivo para el país. Lo que decíamos es que cuando se presenta un reclamo, ¿quién tiene que probar que hay la firma para hacer el débito de su cuenta? Es el banco. Lo que querían los banqueros es que sea al revés, que sea el cliente el que tenga que probar que no firmó un documento. Es totalmente absurdo lo que creía el presidente Lasso. Cuando el custodio de ese dinero precisamente son las instituciones financieras. Entonces ese dinero no es que lo puede tocar, pues. Y para tocar ese dinero tiene que haber una autorización, eso dice esta ley. Expresa bajo cualquier medio electrónico o digital o físico. Si no, caso contrario, no pueden tocarle un solo centavo de su cuenta, y así debería ser. Y hay un elemento también que es importante que tiene que ver con los horarios. No puede ser que el hostigamiento a través de las líneas telefónicas sea recurrente todos los días y todo el tiempo. Esto se va a frenar efectivamente, asambleísta, y hay varias normas que han salido sobre esto, pero las molestosas llamadas continúan de todo tipo, para ofrecerle un crédito, para indicarle que tiene aprobada una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, justamente por eso se establece primero un horario y la posibilidad de que, se pueda salir de esas bases de datos simplemente indicándole. No lo pueden seguir hostigando o acosando a los ciudadanos a través de las líneas telefónicas. Entonces el horario que se aprueba es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, que es lo que quería el presidente Lasso, que sea hasta las 10 de la noche, incluyendo los sábados. Entonces eso ya no se permite, de lo que se ha denominado el hostigamiento o el acoso telefónico. Y también se establece tiempos con respecto a los reclamos. Por ejemplo, lo que nos ratificamos el día de ayer, se establece máximo un plazo de 15 días para que el banco le responda con respecto a un reclamo, y tiene 3 días para devolverle ese dinero si es que no tiene esa autorización el banco. Y aquí hay un tema que es fundamental. Se establece que esa devolución tiene que ser con intereses. Eso es lo que no quería el presidente Lasso. Es decir, a usted no le perdonan un día de interés en absolutamente nada dentro del sistema financiero, estimado Gustavo. Si usted se atrasa un día en su tarjeta de crédito, no sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Si usted se atrasa un día en su tarjeta de crédito, le cobran $8 por servicios de cobranza, dice, $8. Así la deuda sea de $1. Si usted se atrasó
$1. Un día le cobran $8 por servicios de cobranza. ¿Cómo puede ser posible semejante abuso dentro del sistema financiero? Pero resulta que cuando a usted le debitan de su cuenta sin ninguna autorización, resulta que le querían devolver sin intereses, cuando debería ser al revés. Debería ser, si es que a usted le han debitado sin su autorización de manera abusiva, tienen que devolverle con todos los intereses y recargos que ha ocasionado precisamente ese débito. Eso se establece en la normativa que fue aprobada el día de ayer. Bien, queremos agradecerle al asambleísta Juan Cristóbal Lloret por estas informaciones relacionadas con acciones que tomará la Asamblea Nacional con respecto a la eventual venta del Banco del Pacífico, así como sobre esta otra ley de defensa a los clientes de los bancos. Con respecto al proceso de valorización, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico,